que digamos, nosotros vemos en cátedra, yo voy a rescatar algunas diapositivas solamente, ¿ya? Que tiene que ver con los temas más, y como lo hemos conversado, mucho más cotidiano en el ámbito práctico, lógicamente para entender algunas cosas desde el punto de vista fisiopatológico, y más que definiciones que probablemente ustedes las hayan visto con el doctor Morales ya. Eso como primero. Lo segundo es que, al igual que con el otro grupo, me comprometí yo a mandarles la presentación completa de diabetes mellitus, dado que no tengo la posibilidad de grabar. Yo no estoy en mi computador y no he podido grabar incluso las otras clases de los otros compañeros. Así que, insisto, me comprometí a mandarles la presentación completa en donde ustedes pueden extraer, digamos, las diapositivas que yo les estoy compartiendo, ¿ya? De hecho, no logro verlos, no los puedo ver en la cámara. Y, lógicamente, tercero, agradecerles la disponibilidad que han tenido para conmigo en el sentido de recuperar estas clases, que eventualmente le íbamos a tener el martes, si mal no recuerdo, pero, bueno, no alcancé a llegar en ese rato. Y nuevamente, le agradezco la disponibilidad y la disposición para que nos logremos juntar, ¿cierto? Entonces, avancemos un poquito respecto de esto. Quiero confirmar de que me están escuchando. Sí, profesor, se escucha. Okay. Bien, la definición de la diabetes mellito, entonces, desde el punto de vista teórico, y una definición súper simple, tiene que ver que es una enfermedad metabólica crónica y cuya característica principal, o sea, se define como tal, es por la hiperglicemia, por niveles elevados de glucosa en la sangre, y eso tiene claramente una explicación fisiopatológica que nos permite dividir la diabetes en diabetes tipo 1, tipo 2, juvenil, insulino dependiente, insulino requiriente, qué sé yo, un montón de clasificaciones que no vamos a redundar en eso. Sí, por ejemplo, yo les quiero comentar algunas cosas que me parecen importantes como factores de riesgo, que son cuestiones que, sobre todo en las patologías crónicas y sobre todo en estas patologías actuales en el fondo, se deben principalmente a la presencia de factores de riesgo. ¿Qué significa esto? De que si yo tengo esta determinada condición, que son las que están descritas acá, la posibilidad de que en este caso, por ejemplo, se produzca un evento cardiovascular, aumenta. Entonces, si uno hace, eso se conoce como riesgo relativo. Si yo tengo un paciente que tiene dislipidemia, voy a tener casi el doble de posibilidades respecto a un paciente que no tenga dislipidemia, ¿cierto? El doble de posibilidades de hacer un evento cardiovascular. Y eso significa un infarto agudo miocardio, una insuficiencia cardíaca, una angina estable o inestable, un accidente vascular encefálico, una hemorragia cerebral, un infarto cerebral, una insuficiencia arterial y todo lo que tenga que ver con nuestro sistema corazón y vasos. Si yo padezco hipertensión arterial, lo mismo, casi el doble. El sedentarismo puede llegar al 1.9, casi incluso al 2.5, es muy similar incluso que la dislipidemia. Y aquí tenemos nuestro conocido de hoy, que es la diabetes mellito. Fíjense que puede ser desde 2 veces hasta 4 veces más probabilidades de tener diabetes, perdón, de que el paciente que tiene diabetes mellito haga un evento cardiovascular. La obesidad y el tabaquismo también suman otro cuento. Ahora, lo importante a rescatar de esto es que si uno lo analiza de manera individual, cada uno de los factores de riesgo, bueno, dice, tengo el doble, quizás un poquito más. Pero el problema es que habitualmente en el mismo paciente pueden convivir todas estas cosas. Y es lo que se conoce, y ustedes por ahí lo habrán escuchado, lo que se conoce como el síndrome metabólico. O sea, hay una gran cantidad de causas en las que se produce un importante desorden del punto de vista metabólico. Y cuando estamos hablando de eso, el paciente va a tener alteraciones metabólicas de los lípidos, va a tener alteraciones de la glucosa, va a tener alteraciones del incremento masa corporal, por tanto, modificación en el metabolismo de la obtención de energía, qué sé yo. Entonces, todo esto puede estar presente en el mismo paciente y no sería extraño, no sería para nada extraño. Ahora, ¿cuál es el problema? Es que si individualmente cada uno de estos suma un poco, claramente, si tenemos muchos más factores de riesgo, la posibilidad de hacer un evento cardiovascular va a ser mucho más alta. ¿Se entiende? Incluso puede llegar hasta 10 veces, hasta 15 veces más posibilidades de hacer un evento cardiovascular en relación a un paciente que no tenga estas enfermedades. Y vuelvo al punto. Esto, en el fondo, puede perfectamente convivir porque son patologías que, y si ustedes lo han visto, son patologías que obedecen principalmente a los mismos factores de riesgo.
¿cierto? Un paciente que es obeso habitualmente tiene dislipidemia, un paciente que es obeso habitualmente es hipertenso, un paciente que tiene estas enfermedades puede llegar a ser sedentario, un paciente obeso el 80% hace diabetes mellito, y si le sumamos que pueda fumar, entonces la condición puede estar presente, insisto, en un paciente todos los factores de riesgo. Sí, claro. En la que dice factor de riesgo cardiovascular, en esta. Ya, no, lo voy a dejar acá mejor entonces, porque parece que el otro día me hicieron la misma observación, parece que no avanza cuando está en presentación completa. ¿Ok? Aquí vemos, insisto, esta tabla que es bien antigua en realidad, el MinSal no se ha preocupado mucho de las guías actualizarlas, esto se obtiene de las guías habitualmente. Ustedes saben que la diabetes mellitus es una patología auge, entonces está en permanente evaluación desde el punto de vista epidemiológico. Este es un poco antiguo en realidad, pero yo los invito a que lean la guía de diabetes mellitus, o se la voy a mandar si es que ya no la he mandado, la guía de diabetes mellitus tipo 2 del auge, donde está muy clarito, es muy bonita, muy clarificadora y te dicen muy bien lo que hay que hacer. Entonces vemos que los pacientes mayores de 65 años, hombres y mujeres, tienen más o menos la misma prevalencia. Fíjense cómo aquí yo quiero que recuerden este dato, 45 años. Aquí pareciera que recién aparece la diabetes, ¿cierto? Porque antes no lo había mucho. Estamos hablando de la diabetes tipo 2. Los pacientes jóvenes, eventualmente muy poca prevalencia, pacientes hasta los 44 años, y pareciera que de los 44 a los 45 años la cosa aparece. Ojo con ese detalle y lo vamos a ver más adelante. Y esto a mí me gusta mucho para uno más o menos entender o dimensionar qué está pasando con la diabetes en términos prácticos. Fíjense acá, y no quiero demorarme mucho en esto, este dato dice que el 7% de la población es diabética. Créanme que esto ha aumentado y estamos aproximadamente en el 10%, o sea, no es menor. 1 de cada 10 pacientes son diabéticos, ¿ok? Y uno puede extrapolar estos datos para cualquier población. Si pensamos que en Arica somos 300.000 habitantes, bueno, el 10% son 30.000 habitantes que tienen diabetes. De esos pacientes que tienen diabetes, solo el 50% tiene el diagnóstico hecho. O sea, aquí empieza el cuento que digo yo, y es que de todos los diabéticos que hay, solamente la mitad sabe que es diabético, por tanto la otra mitad no sabe que es diabético. ¿Me explico? Y si un paciente no sabe que está enfermo, lógicamente que no va a hacer tratamiento. Y eventualmente esa patología avanza con las complicaciones y secuelas que pueda tener esta enfermedad. ¿Me siguen? Entonces, hay que meter de todos los pacientes diabéticos a esta mitad en este saco por decirlo así, o fondo, para que me entiendan bien, de los pacientes que ni siquiera saben que son diabéticos. Pero lo que empieza a ser peor es que de los pacientes que sí saben que son diabéticos, es decir, que tienen diagnóstico, fíjense que el 30% no hace ningún tratamiento. Por tanto, tienes que agarrar este otro porcentaje, 30%, y volver a meterlo a este saco o fondo los diabéticos que no saben y sabiendo no hacen absolutamente nada. Por tanto, la enfermedad va a seguir avanzando. Y de los pacientes que tienen tratamiento, que debería ser lo ideal, esos pacientes saben que son diabéticos, hacen tratamiento, fíjense el número 66% no tiene un buen control metabólico. Por tanto, tenemos que agarrar ese 66% y meterlo en este mismo saco, en donde están los diabéticos que no saben, los que hacen nada y los que lo hacen mal. O no siguen el tratamiento lisa y llanamente, y eso es muy común. Por tanto, raya para suma, el 88% de los pacientes diabéticos tienen un mal control metabólico, por tanto va a ser un 88% de este total de la población, del total de la población. Dijimos, Arica, 300.000 habitantes, 30.000 pacientes son diabéticos. De estos 30.000 pacientes que son diabéticos, casi el 90% tiene un mal control metabólico, por tanto la enfermedad avanza. ¿Y cuántos son? 27.000. ¿Me siguen en los números? 27.000 pacientes en Arica que eventualmente la diabetes está disparada por todos lados y son los pacientes que terminan hospitalizados y con las consecuencias que ustedes conocen. ¿Qué otros datos son importantes? Y esto me interesa, y esto guárdenlo, grábenlo, o grábenselo, perdón, porque esto es una pregunta habitualmente de prueba, de examen, y nos va a ayudar a nosotros en nuestros casos clínicos evaluados a hacer el diagnóstico. ¿Cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico se realiza con cualquiera de las siguientes situaciones, o sea, puede ser una de las tres, no necesariamente tienen que estar las tres presentes, puede ser cualquiera. Dice,
Síntomas clásicos de diabetes. ¿Se acuerdan ustedes cuáles son los síntomas clásicos de la diabetes? Las 4P. Poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso. Son los 4 síntomas clásicos. ¿Ok? Si el paciente tiene esos síntomas clásicos, que habitualmente lo que el paciente lo hace consultar, y se hace un examen de sangre en donde se mide la glicemia, ustedes lo deben saber porque son del laboratorio, ¿cierto? En cualquier momento del día, sin relación con el ayuno, si está igual o mayor a 200 miligramos por decilitro, nosotros el paciente lo confirmamos como un paciente diabético. ¿Ok? Síntomas clásicos, nuestras 4P, va caminando por cualquier lado, se sintió mal, ya el otro día fue, no importa que esté en ayuna, da lo mismo, se toma un examen de sangre, que es un examen de sangre venosa, no es ese pinchacito en el dedo, que eso es un hemoglucotest, ¿cierto?, que mide sangre capilar. Mayor a 200 tenemos que ese paciente es diabético. La otra posibilidad, que habitualmente es lo que se programa más, que tenga glicemias en ayuna mayor o igual a 126, ¿sí? Y el ayuno se define como un periodo sin ingesta de alimentos, sin ingesta calórica, de por lo menos 8 horas. ¿Sí? Entonces, este es el paciente que uno le dice, señora, venga mañana a las 8 de la mañana a su consultorio porque tiene que hacer un examen de glicemia y si le sale mayor de 126, ese paciente es diabético. O la otra posibilidad es que tengamos glicemias mayor o igual a 200 miligramos por decilitro 2 horas después de una carga de 75 gramos de glucosa durante una prueba que se conoce como prueba de tolerancia a la glucosa oral y tiene otros nombres. No se olviden de estos datos porque es así como se hace el diagnóstico. Ustedes van a encontrar, y si revisan la guía, algoritmos en los cuales eventualmente también hay lo que se conoce como la prediabetes y la diabetes, pero ellos saben una cuestión de hilar un poquito más fino. Me interesa que ustedes se queden con esta sensación o con esa, digamos, definición o con esos criterios de diagnóstico de diabetes. Desde hace una cantidad de años apareció esto, que además es una forma de controlar este estado metabólico de los pacientes. Lo conversábamos en la diapositiva, esa que me gustaba mucho, en que un porcentaje muy alto, 66% de los pacientes no tienen un buen control metabólico. Bueno, ¿cómo se mide ese control metabólico? Una de las grandes formas, la que se utiliza mucho, es medir lo que se conoce como la hemoglobina glicosilada. La hemoglobina, que es la molécula del glóbulo rojo, tiene la capacidad, digamos, de poder unirse a moléculas de glucosa. Y lo bueno es que esas moléculas de glucosa quedan unidas a esta hemoglobina por mucho tiempo. Entonces, si yo soy capaz de medir cuánta glucosa tiene ese glóbulo rojo, eventualmente puedo determinar las glicemias de ese paciente hasta 3 meses hacia atrás. Por eso es importante, porque ustedes sabrán, o de alguna otra forma lo conocerán, el paciente diabético es un paciente en realidad bien complejo de enfrentarlo. Es un paciente que, tal vez por lo estricto que signifique hacer las dietas alimentarias, los regímenes alimentarios, el tomar los medicamentos, el hacer la actividad física, y además porque es asintomática, muchas veces, o es asintomática en muchas ocasiones, también estos pacientes solamente se portan bien en términos de su control metabólico solamente cuando tienen el control médico, o control con el kinesiólogo, control con la enfermera. Entonces es muy típico que esos pacientes una semana antes de ese control se portan bien, ¿cierto? No hacen la dieta, se toman los medicamentos, se aplican la insulina, qué sé yo. Entonces cuando llegan eventualmente a hacerse su control de glucosa, perfecto, le toman en ayuna y el paciente diabético nunca va a llegar más bajo porque tiene 140, 130 y la enfermera le dice, ¿sabe qué? Usted está muy bien. Sale de ahí y se vuelve a desbandar hasta el mes siguiente que vuelve a tener el control. Entonces lo que hace uno actualmente es medir la hemoglobina glicosilada. Entonces el paciente, el dato te va a decir cuánta glucosa o cuánta glicemia tuvo hace 3 meses atrás. Y si está menos de 7%, uno puede decir que es una hemoglobina glicosilada normal y uno presume entonces que son 3 meses atrás de que ha tenido un buen control metabólico. Es muy importante el tema de la hemoglobina glicosilada. Algunas características de la diabetes tipo 2 se presenta, es más predominante que la tipo 1, 70% son diabéticos tipo 2. No existe un patrón genético determinado, pero sí se da con 100% de transmisión en los gemelos monocigóticos, o sea, los que tienen material genético idéntico. La característica, dijimos que era la hiperglicemia, pero también están presentes los niveles
altos de insulina, y por razones que vamos a explicar en unos gráficos más adelante. Siempre hay resistencia a la insulina, por tanto no es una falla primordialmente en la producción de insulina, sino más bien una falla en los receptores de la insulina en todos los tejidos corporales. Y está asociado en un 80% con la obesidad, como lo vimos en los factores de riesgo anteriores. Aquí está un poco lo que cómo se comporta fisiológicamente la insulina. Y aquí podemos entender, y en otras gráficas también vamos a entender, de por qué los pacientes tienen hiperinsulinemia. Tenemos aquí en esta línea, azul, morada, no sé qué color es, ¿cierto? Los niveles de glucosa. Cuando graficamos aquí abajo, síganme, minuto 0, se produce la alimentación, ¿cierto? Se produce la alimentación, la ingesta calórica, que eventualmente esa ingesta calórica puede ser lo que conversamos delante del diagnóstico, puede ser la PTGO, la prueba de tolerancia a glucosa oral, o sea, darle 75 gramos de glucosa, o comer. Si ese paciente come, fíjense cómo la glicemia inmediatamente, pero inmediatamente sube. La glucosa que está en la sangre, ¿cierto? Se fijan, sube, 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 pero aquí tenemos un segundo punto importante, 120 minutos, es decir, 2 horas. Fíjense cómo la glucosa tiende a normalizarse. ¿Qué nos decía el tercer punto? Si tengo una prueba de tolerancia a la glucosa oral y pasan 2 horas y sigo teniendo más de 200, ese paciente es diabético, porque lo normal es que al cabo de la hora recupere su nivel basal. ¿Qué pasa con nuestra insulina? Fíjense cómo inmediatamente también se eleva la glicemia, se eleva la insulinemia. O sea, el páncreas empieza a producir más insulina. ¿Y cuál es la pega de la insulina? Hacer que la glucosa entre a los tejidos, por tanto, entre a la célula. Fíjense cómo, entonces, en el pic de glicemia también tenemos el pic de insulinemia. Pero como la glucosa empieza a bajar, la insulina también empieza a bajar a sus niveles basales. ¿Ok? Considerando entonces la glucosa y la insulina, perfectamente vamos a entender por qué se produce la diabetes en las diapositivas de más adelante. Y esto también es pregunta-prueba. ¿Qué características fisiológicas, o qué características fisiopatológicas tiene un paciente diabético? Tenemos al paciente normal acá abajo. Lo mismo, ¿cierto? Minuto 0, se produce la ingesta, ¿qué pasaba a las 2 horas? Se normaliza. ¿Cierto? Y por tanto acá gráficamente vemos que tenemos glicemias de 90 quizás, ¿cierto? Lo normal es que se habla entre 70 y 110, aquí digamos que está normal. Ese es su basal. Se produce la ingesta, si uno se imagina aquí la curva de la insulina, aumenta también la insulina paralelamente con esto, pero a las 2 horas se normaliza y fíjense cómo se normaliza de ahí para adelante. ¿Perfecto? Esa es la característica fisiológica y esquemática, como estamos viendo acá, del comportamiento de la glicemia en un paciente normal, sano, digamos. ¿No? Y aquí viene la diferencia con el paciente diabético. Primera característica es que tiene niveles de glicemia basales más altos que el paciente normal. Este tenía 90 y este, ¿por dónde anda? Por 140. ¿Se fijan? O sea, primera característica, vuelvo a reiterar, que los niveles de glicemia son siempre más altos que un paciente normal. Segundo, fíjense cómo esta curva ascendente es mucho más alta que la curva ascendente del paciente normal. Aquí, ¿cuánto subió? Digamos que subió de 90 a 120, 30 miligramos por decilitro. Fíjense cómo subió de 140 a más de 200. ¿Se fijan? Por tanto, tiene la segunda condición de que la elevación de la glicemia de ese paciente diabético, estamos hablando, es mucho mayor. Y la tercera condición, se desprende también de esta misma gráfica, es que, fíjense cómo al cabo de las 2 horas, las glicemias se siguen manteniendo muy altas. Pasaron las 2 horas, 3 horas, casi 4 horas, ya empieza a bajar. ¿Cuándo tiene eventualmente el basal para ese paciente diabético? No lo sabemos. 5 horas pueden pasar, 6 horas. Ahora, ¿qué pasa en un paciente diabético? Como tiene polidipsia, como tiene polifagia, tiene hambre, ese paciente come, ¿cierto? Se eleva la glucosa. Imagínense que se vuelve a producir una ingesta calórica acá, va a volver a subir más. Y así va a tener niveles de glicemia mucho más altos, lo cual va a exacerbar, por supuesto, algunos síntomas clínicos debidos a la hiperglicemia. ¿Sí? No se olviden de esta diapositiva, 3 características, si las puedo recuperar: niveles de glucosa más altos, niveles de glicemia siempre más altos, la elevación inicial postprandial, post-alimento, es mucho más alta, y tercero, se demora mucho más en normalizarse, incluso podría no normalizarse. Yo creo que ustedes han visto esto de los síntomas y signos. Aquí ya empezamos a ver el tema de las complicaciones, y también me gusta
contrastar esto con una diapositiva que tenemos en la siguiente presentación. Fíjense cómo aumenta la cantidad de retinopatía, la medida de la cantidad de años de diagnóstico de diabetes mellitus empieza a pasar. Si un paciente tiene 10 años o 15 años de paciente diabético, el 20% ya tiene retinopatía. A los 25 años de diabetes, 60%, y el daño casi 100% cuando tenemos 30 años de diagnóstico. Y el daño renal ya no empieza a dar menos opción, pero también de manera significativa. Ahora, claramente, la globalidad lo que condiciona es que los pacientes con insuficiencia renal crónica y es la primera causa de diálisis en nuestro país. No es una cosa muy nueva, pero sabe que cuantitativamente mejora la radioterapia. Lo que no cuantitativamente termina con el ciego. Aquí vemos cómo se afecta el riñón, cómo se deteriora el riñón. Eso. Y lo segundo que queríamos mostrarles es un poco la colaboración. Tenemos una característica de diabetes, es decir, la mayoría de los pacientes diabéticos tipo 2 son obesos, casi la relación directa, o sea, lo voy a hacer de forma más gráfica, pero es un poco burdo. Si es obeso, eres diabético, casi un 80% de probabilidad. ¿Y por qué? Porque la obesidad en sí misma causa insuficiencia. Se acuerdan que siempre el paciente diabético había resistencia a la insulina, es decir, la acción de los receptores. Y este es lo que les comentaba para poder encontrar la curva bien. Frecuentemente la diabetes tipo 2 permanece no diagnosticada, y eso quiere indicar esa primera idea que vimos en que un porcentaje importante de los diabéticos no tiene diagnóstico, 50%. Permanece no diagnosticada por 5 o 10 años, porque la glicemia se desarrolla gradualmente sin síntomas clásicos. Recuerden esto, porque lo vamos a hablar en la gráfica anterior. Siempre es importante considerar también cuáles son los factores de riesgo mayores para desarrollar diabetes tipo 2, que hay una historia familiar de diabetes mellitus, aproximadamente la probabilidad de que los hijos sean diabéticos de un padre diabético es del 25%, tampoco muy baja, y si los padres son diabéticos, la probabilidad aumenta. La obesidad, lo hemos dicho en otras ocasiones, la raza, la etnia, la mama en el paciente blanco, ¿cierto? El caso nuevo, afro, digamos, latino, qué sé yo. Será en pacientes mayores de 45 años, pero vamos a ver de que eventualmente, ¿se acuerdan de la gráfica? Las barras a los 45 años que aparece diabética, los diabéticos y todos los diabéticos son de 45 años, vamos a ver que eso muestran así. Que tenga alguna falla renal previa, que haya tenido alguna alteración en la retención de la placa, qué sé yo. Que el paciente sea hipertenso, que tenga dislipidemia, o que si en el caso de las mujeres que hayan tenido historia de diabetes gestacional y con hijos de más de 4 años. Sí. Por eso no quiere decir que las madres que hicieron diabetes gestacional durante su embarazo, primero, segundo, vayan diabéticos. La probabilidad, mal no recuerdo, es un 10% de que la paciente debute en su embarazo con la diabetes y siga siendo diabética después. Casi el 90% se mejora, digamos, de su diabetes y por eso se llama solamente diabetes gestacional, o sea, generada por el embarazo. Esta gráfica nos muestra un poco lo mismo que vimos de Nancy, ¿se acuerdan? Entonces, digamos, la glucosa es un paciente normal, que está acá abajo. Vemos cómo tiene niveles de glucosa basales de 90, se produce la alimentación en el minuto 0 y a las 2 horas ya está normalizada. ¿Qué pasaba con la glicemia del paciente diabético? Come, minuto 0, se eleva exponencialmente mayor la cantidad, y fíjense cómo se sigue elevando, y aquí en esta curva la cantidad de horas que pasan hasta 4 horas, en el fondo aún no se normaliza, no llega ni siquiera al basal del propio paciente diabético. ¿Qué pasaba con la insulina? Aquí está, fíjense cómo en el fondo el paciente mal entre comillas, produce la insulina paralelamente con el aumento de la glicemia y para bajar. En cambio, ¿qué pasa con el diabético tipo 2? La respuesta a la insulina, que no quiere decir que sea la producción de insulina, es decir, la respuesta a la insulina por parte de los receptores en los tejidos es mucho más lenta. Entonces lo que tenemos es que la respuesta a la insulina se mantiene plano, y es por eso que eso explica de que nunca baje la glicemia, porque la respuesta, vuelvo a reiterar,
está retardada o literalmente diferida. ¿Ok? Por tanto, se mantienen los niveles de glucosa. Ahora, esta es la respuesta. Pero, ¿qué pasa con la producción de insulina? Y ustedes lo deben recordar por cómo se regulan los mecanismos, el sistema endocrino. Si la glicemia sube, debería haber un aumento paralelo de la insulina. ¿Estamos de acuerdo? En el paciente diabético, como los receptores de insulina están alterados, la glucosa no puede entrar a la célula, entonces se va a seguir elevando. ¿Y qué va a hacer el organismo? Bueno, va a decir, secretemos más insulina, esa es la solución, y secreta más insulina. Entonces va a haber hiperglicemia e hiperinsulinemia. Pero el hecho de que haya más insulina no significa de que vaya a mejorar, porque la respuesta de los receptores es muy mala. Diferencias, vayamos solamente a la tipo 2, la prevalencia es 4 veces más, dijimos que el 70% son diabéticos tipo 2, de todos los diabéticos. La edad de inicio o diagnóstico habitualmente más de 40, dijimos 45 años. No se producen muchas complicaciones de tipo cetóxicas, es rara. Las complicaciones sí son frecuentes, las complicaciones a largo plazo y a corto plazo, las microangiopatías, las macroangiopatías son importantes. En estos pacientes hay una producción de insulina. Fíjense cómo es la diferencia con el tipo 1. No se produce insulina, pero aquí hay una producción relativa, o sea, no es un problema de cantidad, sino un problema de calidad de receptores. Habitualmente no dependen de insulina, por eso se les llamaba diabéticos tipo 2 no insulino dependientes, en cambio la tipo 1 sí. Y esta es la gráfica que quiero que recuerden y tiene que ver con esto de los años que la diabetes permanece no diagnosticada, y aquí lo tenemos. Quiero que partamos acá abajo, en el eje de la X, fíjense, el año 0, que digamos que es el minuto que se hace el diagnóstico. Profesor, no, ¿Sí? no se movió la diapositiva. Ahí. Tampoco. ¿Qué se ve? El pie diabético. Pero eso estaba en la otra. Sí, pues no se movió. ¿Y eso? No, profe, que el pie Voy a... ¿Ahí? sí, profe, ahí sí. Ya. Entonces, de esta diapositiva me interesa esta. ¿Se acuerda entonces? Repasemos cortito. Esta es la misma diapositiva en la otra línea. Fíjense cómo el paciente normal, lo que les comentaba, la glucosa se eleva, pero al cabo de las 2 horas se normaliza. El paciente diabético tiene niveles de glucosa siempre más altos, se alimenta, ingesta calórica, se eleva de manera mucho más importante y significativa y se demora mucho más tiempo en bajar. ¿Qué pasaba con la insulina? El paciente se alimenta, la insulina se produce. ¿Qué pasa en el paciente diabético? Fíjense cómo se produce una respuesta a la insulina retardada o diferida. Entonces, ¿qué hace el organismo? Frente a una respuesta mala, produce más insulina y por eso el paciente tiene hiperglicemia y va a tener hiperinsulinemia. El cuadro comparativo, yo creo que ustedes lo rescataron para que lo vuelvan a verificar. Y este sí, lo tenemos ahí. ¿Lo tienen ustedes en su pantalla ahora? Es una gráfica, ese cuadro 1. Sí, profe. Vale. Entonces, aquí tenemos, no nos vamos a meter en el detalle, pero la deficiencia relativa de la insulina está también presente en la diabetes mellitus tipo 2, y la vamos a ver cómo. Entonces, habitualmente el año 0 es cuando se hace el diagnóstico. ¿Y cuándo se hace el diagnóstico? A los 45 años habitualmente. Y por eso la gráfica aparecía así en todas las gráficas que hemos visto delante. Entonces, cuando el paciente empieza a tener los síntomas clásicos que conversábamos, o incidentalmente se toma un examen para determinar que es una situación laboral o los famosos chequeos médicos, qué sé yo, se hace, le diagnostican diabetes. Y aquí, cuando ya se empiezan a producir esos síntomas, cuando se empiezan a producir los síntomas, o a veces incluso aparecen las complicaciones ya, y por eso se hace el diagnóstico, este paciente tiene un déficit en la función de las células beta
y en la producción de insulina de casi el 50%, o sea, bajó a la mitad el potencial de la insulina. Pero ¿cuál es el problema? Es que eso viene arrastrándose, fíjense cuánto tiempo atrás, hace 10 años. Por tanto, si uno trata de hacer una ecuación muy simple y tal vez en realidad muy simplista, uno pudiera decir que si el paciente se hizo el diagnóstico a los 45 años, eventualmente ese paciente empezó a ser diabético a los 35 años. ¿Me siguen? Por tanto, hay 10 años de exposición mantenida a la hiperglicemia. Vayamos a esta gráfica, o sea, son 10 años en el fondo que ese paciente que iba a ser diabético empezó a tener niveles de hiperglicemia. No se dio cuenta porque habitualmente dijimos que era asintomático. ¿Me siguen? Entonces, esta es la esencia del por qué uno debiera buscar, como técnica de screening o de búsqueda o de pesquisa, digamos, a los pacientes diabéticos. Y ojalá pudiera hacerlo antes, 35 años, 30 años, hacerse los famosos chequeos, hacerse los más jóvenes en el fondo. Porque si tú te diagnosticas esto, probablemente tengas tratamiento por 10 años, o sea, perdiste 10 años de tratamiento en el fondo acá, que pudieras recuperarlo si es que te hace el diagnóstico antes. Si volvemos al punto, lo importante es saber que uno es diabético, para poder tomar las medidas pertinentes de acuerdo a la evolución y estado de la enfermedad. ¿Me siguen? Entonces, vuelvo al punto. La diabetes, quiero simplificarlo un poco, la diabetes partió 10 años atrás, 10 años expuesto a hiperglicemia con las consecuencias fisiopatológicas o patológicas propias de la enfermedad. ¿Sí? Entonces ya se empezó a dañar la retina, vimos cómo, en esa diapositiva, vimos cómo los pacientes que tenían 20 años ya tenían retinopatía, vimos los pacientes que habitualmente estaban como en el 10%, entre los 10 a 14 años de enfermedad, que coincide con esto, un 20% ya tiene afectación de la retina, ¿se fijan? Entonces, ojo con el diagnóstico. Lo mismo, ¿cierto? La respuesta a la insulina, fíjense cómo empieza a bajar. En el año 0, el de la diabetes, ya tengo 10 años, ya empezó a bajar hasta que lógicamente que se van a empezar a producir síntomas y signos más importantes y cómo se eleva la glucosa en la medida que baja la respuesta a la insulina, aumenta los niveles de glicemia. Otra cosa que tengo que mostrarles, no. Algo más que hayan visto ustedes, esas gráficas quería mostrarles que son más aplicativas respecto a los casos clínicos que nosotros vamos a ver. ¿Tienen alguna consulta, alguna pregunta? No es, de mi parte, de la parte práctica, esto les va a servir, insisto, para sus casos clínicos. Si hay alguna pregunta, no es más que esto, lo que a mí me importa. Si se fijan, son 2 clases que en realidad pudiéramos estar hablando como 2 horas, pero yo creo que sí ya lo vieron en teoría. ¿No hay dudas? Profesor, tengo una consulta. ¿Cuándo es la segunda prueba? Mira, les voy a ser bien franco en realidad. No tengo idea cuándo termina el semestre. Estaba conversando hoy día en la tarde con los chiquillos que a pesar de que están en receso, también están preocupados, los de nutrición. Y ellos sí se acogieron al receso y me dicen que eventualmente el semestre termina el 9 de agosto. Entonces yo no tengo información oficial, no tengo ninguna. Entonces, ¿a dónde apunto con esto? Es que yo calculo de que la última prueba nuestra debería ser entre la última semana, los últimos días de julio y los primeros días de agosto, y de ahí los que no hayan dado prueba tendrán que hacer una recuperativa, qué sé yo. Yo creo que por ahí va el cuento. Yo creo que el plazo es últimos días, ya la próxima semana ya cerramos un poco con esto. Voy a hablar con Leonardo el lunes y ver qué le queda el pendiente para que yo pueda enfocarlo y de ahí cerrar los temas ya y hacer nuestra prueba. Si alguien pudiera darme una orientación de cuándo termina el semestre, sería ideal. ¿Sí?
Vayámoslo conversando. Profe, deberías, el término de clase el 23 de julio y del 26 al 6 de agosto se pueden seguir como haciendo pruebas. O Pero sea, en las el clases fondo, terminan sí o sí el 23. el viernes, próximo viernes. Ya, no acogemos eso entonces. Veamos la próxima semana el último tema que tengo, o lícitamente voy a repasar qué tema hemos visto, o que alguien me ayude y me mande hoy no me acuerdo, la colega que me escribe, que me diga qué tema hemos visto después de la evaluación y hacemos la prueba. Con lo que tengamos hasta la próxima semana. ¿Ya? Profe, tengo una consulta. Mm. Sí, escucho. Bueno, sí, a mí no me aparece la nota del segundo, o sea, perdón, del primer taller que hicimos. A nadie le La aparece. primera. A nadie le aparece. Ah, ya, aún no la sube. No, eso Ah, está ya, todo bien. Sí, no hay ya, ningún 5 en el ya, fondo. ya, ok. Si las tengo, sí, Solamente están pensé bien. que era yo. No, son Ya, todos. profe. Chiquillo, damos la ola entonces y vamos definiendo qué va a pasar con esto. Gracias, profe. Chau. Ya, profe. No, profe. Chao, Chao. profe, que le vaya bien. Chao, profesor. Gracias. Chao.